Hoy vamos a realizar estos bonitos aretes solo con Shakira y ganchos para aretes, muy fácil y muy económico y muy bonitos. Así que comenzamos con nuestro tutorial. Vamos a necesitar Shakiras del número 3 en 2 colores, ya sea estos o puede ser negro o del color que más te guste. Vamos a necesitar también hilo. Este es hilo mega número 8, un encendedor, tijeras y un gancho para aretes o un broche del que tú vayas a utilizar. También tengo esto que es una aguja para poder insertar las shakiras fácilmente. Vamos a comenzar pasando 2 shakiras azul celeste y lo vamos a pasar hasta casi el final del hilo, dejando un espacio para después abrazarlo. Pasamos por la primera y vamos a hacer algo como esto, que nos queden una a la par de la otra, de este modo las shakiras. Vamos a pasar por aquí, por en medio de donde no sale el hilo, sino la del lado contrario. Y ahora voy a pasar por la otra, De esta forma nos quedan bien sujetas estas 2 shakiras, una al lado de la otra. Ahora tomo una shakira azul y una dorada. Entonces lo voy a pasar por en medio de las 2 shakiras en los hilos que nos quedan ahí. Vamos a pasar todo este hilo, vamos a jalar con cuidado de que no se nos vaya a hacer nudo. De esta forma. Y voy a pasar por en medio de la shakira dorada. Así. De esta forma. Voy a tomar otra azul celeste y voy a pasar por la misma, o sea, por el mismo hilo prácticamente, por casi como por debajo de donde está la shakira dorada. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a pasar por en medio de ella, apuntando para arriba de esta forma. El hilo nos debe de quedar para el lado de arriba de la shakira. Vamos a dar la vuelta que nos quede por este lado, solo para que se nos facilite a la hora de hacerlo. Ahora tomo 2 shakiras celeste y voy a pasar por el primer hilo de en medio de las 2 shakiras. Así. Sería por el primer hilo. Ahora voy a pasar para arriba por la segunda, dejando una, y por la segunda
voy a pasar para arriba, así. Voy a tomar otra Shakira y la voy a poner por el siguiente hilo. Y vamos a subir por ella. Tomo una Shakira más y voy a pasar por el mismo hilo. En total, en esta vuelta son 4 Shakiras. 4 Shakiras, azul celeste. Aquí se puede hacer así, pero para que se nos haga más fácil, le damos la vuelta a esto para seguir trabajando. Tomo una Shakira azul celeste y una dorada y voy a pasar por el primer hilo de donde tenemos el hilo y voy a pasar aquí por la dorada para arriba de esta forma. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo y paso para arriba de regreso. Ahora tomo una dorada y voy a pasar por el siguiente hilo y voy a pasar de abajo para arriba, así. Tomo una azul celeste y la paso por el mismo hilo donde pasamos la última dorada. Y ahora paso mi hilo por el medio de ella. Y nos quedaría algo así. Vuelvo a darle la vuelta a nuestro trabajo para que se nos facilite y me puedan entender más fácil y lo puedan hacer más fácil. Ahora tomo 2 azul celeste y voy a pasar el hilo por el primer, por el primer hilo. Y voy a pasar de abajo para arriba por la segunda Shakira. De esta manera. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo. Y paso la aguja por en medio de la Shakira. Nuevamente tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo. Y paso para arriba por en medio de ella. Tomo otra Shakira y la voy a pasar por el siguiente hilo. Y ahora paso para arriba. Tomo otra Shakira azul celeste y la paso en la esquina, tomando el mismo hilo prácticamente. Y
voy a pasar por en medio de ella. Así. Aquí tienen que quedar 6 shakiras azul celeste. Ahora voy a voltearlo y voy a tomar un azul celeste y una dorada. Y voy a pasar por el primer hilo. Y voy a pasar para arriba. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo. Y paso para arriba. Tomo una shakira dorada y paso por el siguiente hilo y paso por en medio. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo. Y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Y aquí tomo una azul celeste y paso por el mismo hilo. Y paso de regreso. Y aquí nos van a quedar una azul celeste, una dorada, azul celeste, dorada, azul celeste, dorada y azul celeste. Volvemos a dar la vuelta. Recuerden, en cada vuelta podemos dar la vuelta o seguir trabajando, pero ya de regreso. Pero se nos hace más fácil si le damos la vuelta a nuestro trabajo. Ahora tomo 2 azul celeste y voy a pasar por el primer hilo. Y voy a pasar de regreso. De esta manera. Tomo un azul celeste, otro más, y voy a pasar por el siguiente hilo. Así. Ahora tomo una dorada y la paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo otra dorada y paso por el siguiente hilo. Y me regreso. Ahora tomo un azul celeste y voy a pasar por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste y voy a pasar por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el mismo hilo
y me regreso. Así. Y aquí vuelvo a darle vuelta a nuestro trabajo y tomo 2 shakiras azul celeste y voy a pasar por en medio del primer hilo y voy a regresarme. Tomo una azul celeste y una dorada y voy a pasar por el primer hilo y aquí subo por esta. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo y paso de regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y subo por en medio. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo y subo de regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y subo de regreso. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo y subo de regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo y subo de regreso. Vuelvo a tomar una azul celeste y paso por el mismo hilo y subo de regreso. Le doy la vuelta a nuestro trabajo. Tomo 2 shakiras azul celeste y paso por el primer hilo y subo de regreso. Nuevamente tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso. Una azul celeste por el siguiente hilo y me regreso.
una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Un azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el mismo hilo y me regreso para arriba por en medio de la última. Le doy vuelta a nuestro trabajo, así. Ahora tomo un azul celeste y una dorada y lo voy a pasar por el primer hilo y me regreso. Un azul celeste por el siguiente hilo y me regreso. Ahora tomo una dorada y la paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada, paso en el siguiente hilo y regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste, paso por el siguiente hilo y regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste y paso por el mismo hilo y me regreso. Aquí volvemos a dar vuelta a nuestro trabajo. Ahora tomo dos azul celeste y paso por el primer hilo
y me regreso por la última. Tomo una azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y la paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una azul celeste, paso por el mismo hilo y me regreso. Damos la vuelta. Y aquí vamos a comenzar a disminuir el rombito, o sea que ya de aquí va a ser más corto. Esto es lo más largo de todo, lo más ancho, ya después se va a hacer de más corto, así que vamos a comenzar tomando una sola azul celeste, ya no dos, y me voy a regresar. Nos va a quedar algo así. Ahora tomo una dorada y le voy a pasar por el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo, me regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo me regreso. Tomo una dorada y paso por
el siguiente hilo y me regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo, me regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo, me regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo, me regreso. Tomo una azul celeste y paso por aquí por el último hilo y me regreso. Y ahora vamos a darle vuelta a nuestro trabajo. Voy a tomar un azul celeste y paso por el primer hilo. Me regreso. Tomo otra azul celeste. Paso por el siguiente hilo. Me regreso. Tomo otro azul celeste. Y por el siguiente hilo. Y me regreso. Tomo una dorada y paso por el siguiente hilo. Y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo. Y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso. Tomo una dorada, paso por el siguiente hilo, me regreso. Un azul por el siguiente hilo, me regreso. Nuevamente un azul por el siguiente hilo y me regreso. Nuevamente un azul por el siguiente hilo, me regreso. Damos la vuelta a nuestro trabajo. Tomo un azul celeste y voy a pasarla por el primer hilo. Y voy a regresarme. Ahora tomo una dorada y la paso por el siguiente hilo. Y me regreso. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo. Me regreso. Una dorada y paso por el siguiente hilo.
me regreso, un azul celeste, paso por el siguiente hilo, me regreso, tomo una dorada y paso por el siguiente hilo, y me regreso, tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y me regreso, una dorada y por el siguiente hilo y me regreso, un azul celeste por el último hilo y me regreso. Vamos a darle la vuelta al trabajo. Tomo un azul celeste y paso por el primer hilo y subo. Tomo un azul celeste otra vez y paso por el siguiente hilo y regreso. Vuelvo a tomar un azul celeste y voy a pasar por el siguiente hilo y aquí me vuelvo a regresar. Tomo una dorada y me paso por aquí y por el siguiente y me regreso. Vuelvo a tomar una dorada y paso por el siguiente hilo y como pueden ver el rombo aquí se cierra de estos dorados así. Tomo un azul celeste y paso por el siguiente hilo y aquí voy a pasar de regreso. Tomo un azul celeste, paso por el siguiente hilo, me regreso, tomo el siguiente azul marino, lo paso por el último hilo y me regreso, doy vuelta al trabajo, tomo un azul marino, paso por el primer hilo y me regreso, un dorado y por el siguiente hilo azul celeste por el siguiente hilo un dorado por el siguiente hilo azul celeste por el siguiente hilo un azul, perdón, toca un dorado por el siguiente hilo ahora sí un
azul celeste y lo vamos a pasar por el último hilo. Le damos la vuelta a nuestro trabajo. Y aquí vamos a hacer puros azules, que serían 6. Voy a tomar el primero por el primer hilo. El segundo azul celeste en el segundo hilo. El tercero en el siguiente hilo. Y el sexto va a ser en el último hilo. Volvemos a dar la vuelta. Y tomamos un azul celeste, lo metemos por el primer hilo. Un dorado por el siguiente hilo. Un azul celeste por el siguiente hilo. Un dorado por el siguiente hilo. Y por último, un azul celeste por el último hilo. Le damos la vuelta a nuestro trabajo. Y aquí vamos a poner otra vez puros azules. El primero, y serían 4 por todos. Le damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos a tomar un azul celeste y vamos a pasar por el primer hilo. Un dorado y lo vamos a pasar por el siguiente hilo. Un azul celeste y por el último hilo. Ya vamos terminando ahora sí con estos aretes. Le damos la vuelta y voy a tomar un azul celeste y lo voy a pasar por el primer hilo. Y uno más en el siguiente, que es el último hilo.
Ahora aquí vamos a tomar 2 chaquiras azul celeste y un gancho para aretes y otras 2 chaquiras, y vamos a pasar por aquí, por la última, o por la última que pusimos de un lado, y vamos a dar vuelta y vamos a pasar por la última que habíamos puesto en el otro, y vamos a dar la vuelta completa para asegurar bien y sujetar bien aquí, porque es ya en la terminación. Vamos a darle la vuelta completa. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a ir escondiendo el hilo para que se nos quede bien remachado y poder hacer entonces sí ya el nudo. Esto lo voy a hacer fuera de cámara para que el video ya no siga creciendo, que no se haga más largo. Aquí llegamos ya al hilo que habíamos dejado desde el principio. Recuerden que ese no tenía nudo, así que vamos a anudarlos juntos para hacer un solo nudo. Vamos a hacer 3 nudos aquí. Vamos a apretarlo muy bien. Corto los hilos y lo voy a sellar con el encendedor. Y así estarían ya terminados estos aretes. Espero que les gusten, que los hagan, que los compartan. Y nada más para invitarlos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo tutorial.